La Revolución Francesa. A finales del 1700, Versalles es un oasis de extravagancia, rodeado de una tierra desesperada. Y con un rey inseguro al mando, Francia está trazándose su camino al desastre. En un intento por demostrar su liderazgo, Luis se mete a hacer reformas financieras. Pero su equivocada manera de manejar las finanzas carga a los pobres con muchos impuestos, mientras la nobleza no paga casi nada. Con la economía por los suelos y la gente cada vez más inquieta, parece que incluso Dios está enfadado, golpeando a Francia con el invierno más frío de los últimos 90 años. El hambre se convirtió en rabia. Con la economía destrozada, los bancos fuerzan a Luis XVI a contratar a un ministro de Economía, Jacques Necker. Con la nación en crisis fiscal, Necker insta a Luis XVI a convocar una reunión con el tradicional cuerpo representativo del reino, los Estados Generales. Es la primera vez en 175 años que se reúne a estos representantes. Políticamente, Francia estaba organizada en los llamados tres estados. El primero era el del clero, el segundo el de la nobleza y el tercero el de todos los demás. Y según los cálculos contemporáneos, los primeros dos estados los formaban el 3% de la población y el tercer estado el 97%. Mucha gente pensaba que era muy injusto que este tercer estado, que era la mayoría de la población, tuviese solo un tercio de los diputados. Consideraban injusto que el Parlamento tuviese tres cámaras y que las dos cámaras, la de la nobleza y la del clero, pudieran siempre anular la votación de la plebe. 4 de mayo de 1789. Un destacado joven abogado y político llega a Versalles. Maximilien Robespierre viene a presentarse ante los Estados Generales como diputado, para ser la voz que pida justicia para la gente que él representa, el tercer estado. Robespierre y sus compañeros pedían que la nobleza y el clero pagasen sus impuestos. Pero Luis XVI se siente cada vez más amenazado por el creciente radicalismo del tercer estado. Entonces, el 20 de junio, después de 6 semanas de estancamiento, los diputados se dan cuenta de que están siendo silenciados. El 20 de junio, cuando los diputados llegan a la reunión y encuentran las puertas cerradas, sospechan de un complot. Van a la sala, que era lo que nosotros llamamos la sala de juego de pelota, pero que en realidad era un frontón, se reúnen y juran que no dejarán de reunirse hasta que tengan una nueva constitución. Los diputados deciden constituirse en una nueva Asamblea Nacional y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Pero arrebatarle el poder al rey no será tan fácil como firmar una simple proclamación. A principios de julio, 30.000 soldados toman posiciones en los alrededores de París. Para defenderse, la gente forma una nueva Guardia Nacional. El 14 de julio, multitud de gente se reúne identificándose entre sí con un pequeño emblema. Rojo y azul son los colores de París, separados por el blanco, el color de la Casa de los Borbones. El tricolor ha nacido. De entre la multitud exaltada, una voz grita: ¡A la Bastilla! La victoria en la Bastilla desata el irrefrenable torrente de la revolución. La gente ha desafiado a su rey y ha ganado. La energía en las calles da un nuevo ímpetu a la Asamblea Nacional. En pocos días se escribe una nueva constitución llamada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este atrevido documento, las arcaicas distinciones de clases son abolidas y todos los hombres son considerados totalmente iguales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era una declaración promulgada por la Asamblea Nacional en la que se decía que la soberanía pertenecía al pueblo, a la nación. No se hace mención alguna al rey en todo este documento. Por tanto, con la presentación del mismo, la propia Asamblea estaba haciéndose con el poder. Con la nueva Asamblea Nacional como portavoz, los ciudadanos de Francia se dispusieron a cambiar toda la estructura de su sociedad. Exigían una monarquía constitucional, unos derechos iguales para todos los hombres y unas leyes razonables en las que basar la justicia. Para que se oyeran más las voces de la revolución, Robespierre exigió la libertad de prensa, que había sido censurada en el antiguo régimen. Como resultado, la prensa libre la encabeza l'ami du peuple, el amigo de la gente.
Un periódico radical lleno de sermones sarcásticos y provocadores. Es la creación de un exmédico, Jean-Paul Marat. Marat era un hombre con una rabia fuera de lo normal. Solo hay que leer las páginas de su periódico L'Ami du Peuple para darse cuenta. En cada publicación se puede ver la paranoia que tiene. Ve conspiraciones en todas partes contra la revolución y para él la respuesta es muy simple. La sangre, las cabezas. A París llega la noticia de que el rey ha celebrado una fiesta en Versalles y que en ella los decadentes monarcas habían tirado al suelo la bandera tricolor, el símbolo de la revolución, y la habían pisoteado. Marat está furioso. Escribe sobre esta difamación en su periódico, justo cuando surge una nueva amenaza. El rey ha ordenado otra vez a las tropas que tomen sus posiciones en los alrededores de París. Con el golpe maestro de la Bastilla aún reciente en las mentes de las personas, Marat insta desesperadamente a entrar en acción. 5 de octubre. París se despierta con un ensordecedor ruido de campanas. Las mujeres se reúnen cerca del ayuntamiento para protestar por la escasez de pan. Y, según la gente se va enterando de la ofensiva fiesta del rey, el miedo al acercamiento de las tropas reales se mezcla con la rabia. Pronto, miles de mujeres se dirigirán a Versalles, con lanzas y pistolas en sus manos. Las mujeres van a exponer sus quejas al rey. Mientras las mujeres se reúnen fuera de las puertas, Luis XVI se da cuenta de que la revolución ya no puede ser ignorada. La tiene en la puerta de su casa. Acepta firmar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El rey y la reina están ahora a la merced de la multitud. Y lo que la multitud quiere es un poco de atención por parte del rey. La única forma de que las mujeres se calmen es que la familia real acepte ir a París, porque creen que una vez que estén allí, entonces pueden obligarles a hacer lo que la gente de París quiera. Una vez que la familia real se traslada a París, se convierten en prisioneros de París. Ellos lo saben y todos lo saben. Tienen grandes limitaciones de lo que pueden hacer. Mayo de 1791. Han pasado ya casi 2 años desde que la familia real y la Asamblea Nacional se trasladaron a París. Robespierre habla a menudo en la Asamblea y en el Club Jacobino, una sociedad que lleva el nombre de su sitio de reunión, un viejo monasterio jacobino. Ahora, las palabras son el núcleo de la revolución, y Robespierre sigue con su moral inquebrantable. Su verdadero norte es siempre la gente. Pronto le apodarán el incorruptible. Francia es ahora una monarquía constitucional. El rey está obligado a compartir su poder con los revolucionarios en la Asamblea. Pero parece que su ración de poder se va haciendo cada vez más pequeña, y es obligado a firmar ley tras ley, disminuyendo su propio poder y el del otro régimen feudal, la Iglesia Católica. Luis decide que ha llegado el momento de escaparse de los confines de la nueva república y montar una campaña para reclamar su reinado. Pasada la medianoche, llegan al pequeño pueblo de Varennes, 160 kilómetros al este de París. Están cerca de la frontera con Austria. La salvación solo a unos pocos kilómetros de distancia, pero su intento de fuga no irá más allá. Un oficial del pueblo para el carruaje y les pide los pasaportes. La idea de que el monarca había intentado abandonar a su pueblo era psicológicamente catastrófica. El acontecimiento realmente rompió el lazo que unía a Luis XVI con sus súbditos. Ahora no solo tenían un rey superficial, sino que tenían un rey que obviamente también era un traidor. Pero son los enemigos de alrededor de Francia los que más preocupan a la Asamblea. Hay un miedo creciente de que los miembros de la familia real que huyeron a Austria inicien una contrarrevolución armada. En abril de 1792, la Asamblea declara la guerra a Austria, el país gobernado por la propia familia de María Antonieta. Surge un sentimiento nacionalista. Si Austria derrota al ejército revolucionario, Luis XVI sin duda reclamará su trono. Y se sospecha que María Antonieta está ayudando al enemigo mediante el envío de cartas a sus familiares en Austria, en las que se les pasa los movimientos de las tropas francesas para que obtengan ventaja.
Todo esto mientras el rey y la reina simulan su apoyo a la revolución. Con el ejército francés sufriendo grandes pérdidas en la frontera, llega la noticia de que en París el aliado de Austria, Prusia, se ha unido a la invasión. Las tropas están bajo el mando del duque de Brunswick, un general prusiano. La tensión invade las calles de París. Y entonces los periódicos publican una carta del duque de Brunswick, un manifiesto en el que se amenaza con destruir París si se le hace daño a sus majestades el rey y la reina. Una amenaza equivocada que fracasa totalmente. 10 de agosto de 1792. 27.000 ciudadanos armados, empujados por la rabia y la indignación, se dirigen al Palacio de las Tullerías e inician un ataque salvaje contra los guardias reales. Al final mueren más de 800 hombres de ambos bandos. El rey huye y busca protección en la Asamblea, pero ya no existe la monarquía. A Luis le han quitado oficialmente su título. Ha nacido la República Francesa. En agosto de 1792, con el rey destronado y la familia real metida en prisión, Robespierre y sus jacobinos están sumidos en una lucha por el control del gobierno nacional contra los girondinos, los moderados de la Asamblea. Pero en las calles de París hay un nuevo movimiento político. Como símbolo de su rechazo a la tradición aristocrática, los ciudadanos de a pie se niegan a llevar los calzones o culottes de los aristócratas. Se hacen llamar los sans-culottes, los sin calzones. Los sans-culottes toman el control del gobierno de la ciudad de París, mientras que los jacobinos y los girondinos incitan al país a no apoyar a la Asamblea Nacional, ahora llamada la Convención. La Convención está luchando por el control del ejército francés, que está rápidamente perdiendo territorios contra Austria y Prusia. Mientras en la frontera se sigue luchando contra los enemigos, el gobierno revolucionario toma medidas enérgicas contra los enemigos de la ciudad, los traidores monárquicos que podrían poner a París en manos de los invasores. Más de 100 personas son arrestadas y metidas en prisión, curas, periodistas y hombres y mujeres de a pie. Los sans-culottes entraron en las prisiones, sobre todo aquellas donde estaban encerrados los curas refractarios, donde estaban los nobles y donde estaban los presos políticos, y empezaron a llevar a cabo sus propios juicios improvisados, que eran muy cortos, y la mayoría de las veces acababan en muerte. Cuando la noticia de las masacres de septiembre se extiende por Europa, los enemigos de la revolución sienten repulsión. La revolución ha tomado un rumbo intolerable. Incluso Robespierre se da cuenta de que las cosas han ido demasiado lejos, que la gente no puede dirigir sola la revolución. Necesitan a alguien que les guíe. Una mano de hierro. Gracias al poder de sus palabras, el incorruptible salta a la palestra como el hombre que puede guiar a la revolución. Robespierre, que anteriormente había apoyado la monarquía constitucional, ahora cree que ya no hay sitio para un rey. Se toma una decisión trascendental. Francia llevará a juicio a su propio monarca. En todos los sistemas que existen, solo hay un castigo para la traición, y esa es la muerte. La ejecución del rey Luis XVI marca la victoria definitiva para los revolucionarios. Un momento cumbre en el que la joven nación, la República Francesa, nace literalmente de la sangre. A finales de 1792, los radicales jacobinos, por miedo a que la nueva revolución corra peligro de ser saboteada por los traidores, deciden utilizar medios cada vez más violentos. Pero los girondinos, que representan a los campesinos franceses, quieren frenar la creciente violencia por miedo a que desencadene una guerra civil.
María Antonieta estaba en cierto sentido condenada desde el principio. Era el símbolo de la alianza austríaca que había demostrado ser desastrosa para Francia. Ella era, junto con su marido, el hazmerreír de la gente debido al aparente fracaso sexual de su matrimonio. Y ella era un símbolo de la cultura monárquica en una época en la que la propia cultura monárquica era vista como algo totalmente corrupto y perjudicial para el país. Así que por todas estas razones, era odiada como ninguna otra reina había sido odiada jamás. Era vilipendiada e injuriada. La última reina de Francia ha muerto. Septiembre de 1793. 4 años de revolución y Francia está siendo totalmente destrozada. Francia es el país más grande y más poblado de Europa Occidental y tiene un gran poder militar. Y claro, cuando empezó la revolución, un montón de sus tradicionales enemigos y también un montón de sus tradicionales aliados pensaron, sí, esta es nuestra oportunidad, no para hacerse con algún territorio de Francia, sino para enriquecerse a su costa y debilitarla, para siempre. Danton y Robespierre, los mejores oradores de la Convención, se dan cuenta de que para poder salvar la revolución tienen que atacar. Convencen a sus compañeros para establecer una nueva y amenazadora ley marcial. Esto inicia un nuevo capítulo en la revolución, un periodo de represión violenta llamado el Terror. En un increíble cambio de tercio, los revolucionarios suspenden la nueva Constitución y todos los derechos que garantizaba. Se colocan policías de paisano por todo el país. Cualquier persona sospechosa de realizar actividades contrarrevolucionarias es perseguida, sometida a un juicio rápido y mandada a la guillotina. El reino del terror fue concebido como un gobierno de emergencia. Lo que ellos entendían como terror se basaba en sembrar el terror en los corazones de los enemigos de la República. Por lo tanto, digamos que o estaban muertos de miedo o eran arrestados y liquidados. La más mínima sospecha podía mandar a cualquiera al patíbulo. Políticos que hablasen bien de la difunta monarquía, cualquiera que utilizase el antiguo monsieur o madame en vez del nuevo vocablo, ciudadanos. La Asamblea constituye un tribunal revolucionario, acelerando los juicios y las ejecuciones con una eficacia implacable. Para consolidar el poder, forman un consejo de 12 hombres y lo denominan el Comité de Seguridad Pública. A la larga, el poder tuvo que ser delegado en un grupo más pequeño, que se convirtió en el Comité de la Seguridad Pública. Al final eran 12 personas que gobernaban Francia como una dictadura colectiva. Por sus discursos magistrales y su visión revolucionaria, Robespierre enseguida se convierte en el portavoz del comité. Y su voz está pidiendo que se derrame más sangre. La revolución había vuelto implacable a Robespierre. El que fuera un apasionado defensor de la libertad de prensa, ahora restituye la censura, vestigio del antiguo régimen. La iglesia ya está siendo atacada y él se queda de brazos cruzados mientras uno de los revolucionarios más radicales, Jacques-René Hebert, hace una nueva propuesta: la descristianización. En plena crisis de la guerra y en plena rebelión interna, la gente empieza a decir que la culpa de todo la tienen los curas, la religión. Y que lo que tenemos que hacer, si queremos salvarnos de los enemigos de la revolución, es destrozar el poder de la Iglesia Católica. La superstición, el fanatismo, eso es de lo que trata la religión y por tanto lo que tenemos que hacer es erradicar todo eso. Las calles que llevaban la palabra San son cambiadas de nombre. Los iconos religiosos son destrozados y reemplazados por tributos al nuevo santo, Marat. Ni siquiera salvaron el calendario cristiano. Los años ya no son numerados a partir del nacimiento de Cristo, sino a partir de septiembre de 1792, el año del derrocamiento de la monarquía. Ahora es el año 1. A los meses se les da un nuevo nombre según las estaciones. Julio se convierte en Termidor, abril en Floreal. Los meses duran 3 semanas, cada una de 10 días de duración. El calendario revolucionario seguramente fue diseñado como una especie de arma contra el cristianismo, contra la creencia cristiana.
Por supuesto, al tener una semana de 10 días, la gente ya no sabría cuándo era domingo. Eso era lo que esperaban. La hoja de la cuchilla cae a un ritmo aún más frenético. Pero los ejércitos franceses están finalmente obteniendo victorias en la frontera. Bajo el mando de un magnífico joven comandante llamado Napoleón Bonaparte, el ejército francés obliga a la Marina británica a realizar una humillante retirada en Toulon. La revolución está en su punto álgido. Robespierre está en su momento de más poder. Ha acabado con los enemigos de la revolución y ha asegurado su éxito sembrando el terror. En la cima del éxito, Robespierre sueña con un reto aún más grande: sembrar más terror para crear un nuevo tipo de sociedad. La República de la Virtud. Asocia la virtud con el terror. El terror en ese momento se convierte, a su manera de ver, en un instrumento con el que crear virtud. Danton empieza organizando un grupo para debatir cómo acabar con el terror. Robespierre lo interpreta como una amenaza directa al gobierno. No lo ve como una simple diferencia de opinión sobre la dirección que debe tomar la política. Lo ve como una traición. Y en la República de la Virtud de Robespierre, solo hay una respuesta a la traición. Los dantonistas son perseguidos y enseguida sentenciados a muerte. Robespierre ha declarado un nuevo día de fiesta religiosa: el Festival del Ser Supremo. Quiere reemplazar al viejo dios católico por uno nuevo, la diosa de la razón. Hay algunos que piensan que Robespierre realmente había llegado a un punto tan extremo e irracional que ya no había vuelta atrás. Unos creen que su fanatismo le ha superado y otros que simplemente se ha vuelto loco. Una vez más, Robespierre centra sus sospechas en aquellos que están cerca de él. El 27 de junio, ahora el 9 de Thermidor, aparece en la convención y da un discurso lleno de amenazas. Será el último discurso que dará. Un improvisado coro de voces grita a Robespierre. Él les mira en silencio. Los diputados le acusan de rebeldía e inmediatamente le retiran de la convención. Robespierre. Por la mañana temprano se oyen disparos y los guardias corren al segundo piso. Abren las puertas y se encuentran con una escena espeluznante. Uno de los aliados de Robespierre se ha tirado por una ventana. Otro se ha pegado un tiro en la cabeza. Y a Robespierre lo encuentran semi-inconsciente, con una herida de bala en la cara y la mandíbula destrozada por un supuesto intento de suicidio. Mientras es ridiculizado e insultado por sus antiguos aliados, Robespierre es incapaz de responder. El gran maestro de la oratoria ha sido acallado. El 27 de julio de 1794, la guillotina acaba con el incorruptible. Y la última sangre del terror es derramada. El terror muere con Robespierre, pero la revolución no. Los derechos del hombre, la democracia, la nueva república. Los logros de la revolución sobrevivirán más que cualquiera de los propios revolucionarios. Francia entrará en un periodo de incertidumbre, paralizada por el miedo a otro terror, o incluso algo peor: la vuelta a la pasada monarquía opresiva. Pasarán 5 años de estancamiento, hasta que, una vez más, el poder se consolide en manos de un único hombre: Napoleón Bonaparte.